Hola, hola mis amigos, estamos nuevamente para estudiar juntos el repaso de la lección después de este receso que tuvimos, pero esta vez con toda la energía para comenzar con este estudio de la lección en este día, que nos va a llevar a pensar un poco con respecto a qué era lo que decía Jesús con respecto a la ley. ¿Será que los siguientes argumentos son verdad? Nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso de guardar la ley solamente era para los judíos, no para nosotros. La ley fue clavada en la cruz cuando Cristo murió, por eso es que ya no es necesario guardarla. Estas y otras afirmaciones son las que vamos a resolver hoy a través de nuestra lección que nos lleva a entender qué es lo que decía Jesús con respecto a la ley, pero también cómo eso puede ayudarnos a nosotros a entender que la ley no es un asunto del pasado, es un asunto del presente, pero también que tiene consecuencias en el futuro. Si tú y yo queremos realmente entender con respecto a este tema tan importante, entonces acompáñame y juntos descubramos qué dice la Biblia con respecto a Jesús y la ley. Pero sobre todo recuerda, corres un gran riesgo al leer la Biblia, y es que nunca volverás a ser el mismo. Es importante que entonces comencemos el estudio de la lección en este día, teniendo en cuenta de que Jesús le enseñó a sus discípulos la importancia de las Escrituras y de obedecer la ley de Dios. Tenemos por ejemplo los siguientes textos. Mateo 5 del 17 al 20 nos dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir, porque de cierto os digo, que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así los enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto, os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Pero en Mateo capítulo 23 del 2 al 3 también nos dice algo muy importante. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. En esta sección podemos ver que todos estos textos nos muestran a un Jesús diciendo lo importante de leer la Biblia, de guardar lo que se dice en ella, pero también de que ella pueda dirigir nuestra vida a tal punto que cada decisión que tomemos, que todas las cosas que decidamos hacer estén bajo el marco de seguir la voluntad de Dios. Pero aún más, podemos darnos cuenta a través de estos textos que existen principios fundamentales. Yo puedo conocer mucho con respecto a la Biblia, yo puedo saber todos los textos, puedo saber cómo defender muy bien mis doctrinas, pero hay un aspecto supremamente importante. El conocimiento intelectual no implica que nosotros sepamos toda la verdad. ¿Y por qué? Porque es que tenemos que recordar que la verdad no es el conjunto de creencias. La verdad es alguien y tiene nombre propio, es Jesús. No entiendo. Sí, yo tampoco comprendo. ¿Cómo así que entonces la verdad no es el conjunto de creencias? Yo pensaba que era así. Jesús en Juan capítulo 14 versículo 6 dice que Él era el camino, la verdad y la vida. Nosotros podemos tener muchos conocimientos, pero si nunca nos hemos acercado a la fuente de la verdad, esos conocimientos simplemente son algo teórico que puede ayudarnos a pensar de forma correcta, a vivir quizás con algunos principios y valores, pero nunca estaremos cerca de la verdad, porque realmente el Señor ha estado lejos de nosotros. Vemos entonces la conexión que existe entre la verdad, entre la ley y Jesús. La ley no nos hace ser mejores personas. La ley lo que hace es que vayamos a la fuente de la verdad, a la fuente de aquel que nos motiva a hacer buenas cosas, a la fuente de la vida que es Cristo Jesús. Y es siguiendo la ley que llegamos a conocer cuál es su carácter, qué es lo que Él quiere para nosotros, cuál es ese estilo de vida que Él desea que vivamos para que realmente seamos llamados hijos e hijas de Dios. Es por eso que en Mateo 22:29 Jesús le dijo a los saduceos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. No es que ellos no conocieran las Escrituras, no es que ellos tampoco estudiaran la palabra de Dios. El problema de los saduceos es que
conocían muy bien cómo tenía que ser el conjunto de creencias, de doctrinas, pero el problema de ellos es que se habían alejado de la fuente de todo el conocimiento. Estaban lejos de lo que realmente significaba ser sabios, ser entendidos en la palabra de Dios. Y aunque conocían muchas cosas, desconocían el aspecto más importante de todos. Dios es la fuente del conocimiento. Y cuando eso sucede, la Biblia se convierte en un libro más, llegando a que ignoremos las Escrituras y perdamos el poder de Dios. Dicho poder es el que nos lleva a poder ser salvos a través de la justicia y la presencia de Cristo en nuestras vidas. En pocas palabras, Jesús les está diciendo o nos dice a nosotros hoy que es necesario que realmente, a pesar de que llevemos mucho tiempo en la iglesia, a pesar de que quizás hemos estado teniendo mucho acercamiento a la Biblia, no la utilicemos como un amuleto para la buena suerte o para evitar de que llegue a nosotros el COVID-19. La Biblia es la palabra de Dios, es el regalo que Él nos ha dado para que realmente entendamos cómo es que Él desea que vivamos, no para ser salvos, sino porque realmente ya hemos sido alcanzados por su sangre, hemos sido justificados y a través de eso empezamos a vivir conforme a su voluntad. Es esa voluntad que nos lleva la obediencia a la ley. La ley no nos hace esclavos, no nos hace quizás vivir con prohibiciones, con normas que son rígidas, sino que la ley nos muestra cuál es nuestra condición, cuál es la situación en la que estamos pasando nosotros y quizás cuáles son los cambios necesarios que tenemos que hacer para ser cada vez más preparados como candidatos para el reino de los cielos. Por lo tanto, la ley no elimina la gracia, ni la gracia elimina la ley. Ambas trabajan de la mano, porque al conocer cuál es nuestra condición por medio de la ley, queremos buscar la solución, y esa es la gracia. Si nosotros entendemos muy bien este tema, entonces podremos comprender que realmente Dios tiene un plan para ti y para mí. Quiere salvarnos. La ley no es ese conjunto de prohibiciones, de los nos que hemos creído, porque incluso eso hace que la religión se vuelva una carga. Hemos convertido una carga solo porque pensamos de que la ley es ese sistema por el cual los adultos quieren que los jóvenes no disfruten de la vida. La religión necesita de un cierto sistema de normas, un cierto sistema de leyes que permitan que las personas que están sometidas a un conjunto de creencias puedan vivir conforme a dichas creencias. Y a eso mismo es que nos lleva la ley. La ley nos lleva a entender cuál es el sistema de gobierno, el sistema por el cual Dios quiere que nos rijamos. Y si obedecemos su ley, si guardamos sus mandamientos, estamos demostrando que realmente amamos a Dios, pero no que ya somos salvos. Guardar los 10 mandamientos no me hace más santo, ni tampoco me ayuda a alcanzar la salvación o tener más méritos o recompensa, quizás por guardar cada uno de esos preceptos o normas. Guardar la ley de Dios significa que nosotros estamos sometiéndonos a su voluntad, que queremos que Él sea el que nos muestre cómo tenemos que vivir y teniendo en cuenta eso, que Él nos ayude a avanzar, y eso también se llama fe. Pero también es decirle al Señor que queremos que Él sea nuestro mayor seguro, que Él sea nuestro castillo fuerte, que Él sea el que nos defienda, que Él sea el que nos ayude a seguir. Por eso es que la Biblia y ese acto que Él hace a través de su ley es que nos da esperanza. Pero sobre todo, nos ayuda a entender la ley, que existe un Dios que aunque nos equivocamos está dispuesto a perdonarnos y que ese Dios que creó esos 10 mandamientos, esas leyes, también desea que nosotros podamos alcanzar la salvación y aunque resbalemos, aunque fracasemos o aunque algunas veces lleguemos a pecar contra su ley, Él está dispuesto a otorgarnos su gracia, a otorgarnos su perdón, a decirnos que realmente sí podemos seguir adelante y a levantarnos nuevamente para ir rumbo a la patria celestial. Por eso la palabra de Dios también es amor y su ley es realmente la máxima expresión de ese amor que Dios tiene por nosotros. Entonces, como vimos, la ley de Dios alimenta nuestra fe, motiva nuestra esperanza e incrementa el amor hacia Dios. Vemos por qué es tan importante entonces obedecer todo lo que dice las palabras de la ley.
La ley no fue abolida en la cruz, como lo pensamos algunos, de que algunas denominaciones piensan que la ley de Dios fue clavada en la cruz y que ya no es necesario por eso guardar el sábado, porque como ya ese era un mandamiento solamente para los judíos, para los israelitas en su tiempo, entonces ya no es necesario guardar la ley. Sin embargo, podemos ver que realmente la ley no fue con el propósito de que nosotros fuésemos salvos, sino porque quizás en ese momento queremos alcanzar la salvación y únicamente podemos hacerlo sometiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Obviamente, las obras de la ley no nos salvan, pero sí determinan a quién le pertenecemos. Es por eso que Jesús resumió todos los 10 mandamientos de la ley de Dios, en 2 mandamientos indispensables en el Nuevo Testamento: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en el versículo 40 de Mateo 22 dice: de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es por eso que el libro Palabras de Vida del Gran Maestro nos dice que Cristo señaló a las Escrituras como algo de autoridad incuestionable y que nosotros también debemos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. La lección entonces te hace esa invitación. Te invita a que tú puedas aceptar a la Biblia, a la palabra de Dios, a su ley, como un fundamento para tu vida, donde tú puedas construir tu casa, tu hogar, tu negocio, tu confianza, tu felicidad, y de esa forma darte cuenta que realmente todo es una gran aventura cuando seguimos la voluntad de Dios. No lo olvides, hoy quizás es ese día en el cual tú puedas cambiar tu vida fundamentando todo lo que crees, todo lo que quizás quieres de tu vida en la palabra de Dios, y de esa forma caminar en un fundamento seguro. Es por eso que el libro es por eso que el libro Palabras de Vida del Gran Maestro nos dice que Cristo señaló a las Escrituras como algo de autoridad realmente. Pero además, Jesús también fue muy claro en el capítulo 23, versículos 2 y 3 de Mateo, cuando dijo: en la cátedra de Moisés se sentan